¿Está bien? Ya. Continuamos entonces. Creo que ya está grabando, ¿no? A ver. A ver, a ver. Sí, ya está grabando. Sí, sí está Sí, grabando. sí, ya está trabajando ya. Bueno, continuamos, jóvenes. Ya. Pasamos a la siguiente diapositiva. Fíjense, en esta parte de aquí vamos a hablar sobre la división de la física, ¿ya? Como les había comentado antes, la física obviamente es una ciencia, pero no es una ciencia exacta. Ya, la física se clasifica según el desenvolvimiento de las leyes de la física y por lo tanto se divide en, ya. Fíjense, la física clásica, tenemos física clásica y física moderna. La física clásica, jóvenes, se estudiaba ya desde hace años, ¿sí? Desde 1800 para abajo o 1900 para abajo, ¿ya? Y la física moderna recién se empezó a estudiar desde 1910 o 1920 en adelante. ¿Está bien? Pero, ¿por qué? ¿Cómo es que se estudiaba antes la física clásica? No sé si se dan cuenta, pero aquí la mayoría de la física clásica, de los temas que se estudian en la física clásica, era todo lo que nuestros sentidos podían percibir, como por ejemplo la acústica, la óptica, ¿no es así? La sensación térmica, que es la termología, y la mecánica. La mecánica, jóvenes, es el tipo de movimiento que realizamos, ¿no es así? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la física clásica se dividía en esas siete. Estudiaba la mecánica, y la mecánica, jóvenes, aquí no está, a ver, lo voy a anotar. La mecánica, ya, mientras voy anotando, la física clásica, jóvenes, se divide en la mecánica, en la acústica, en la termología, la óptica, la electricidad y el electromagnetismo. ¿Está bien? Ya, denme un segundito, por favor. Aquí la mecánica, jóvenes, se subdivide en tres ramas, que son la estática, también se dividía en la cinemática y en la dinámica. En esas tres ramas, jóvenes, se subdivide lo que es la mecánica. ¿Sabían? Nosotros ya sabemos muy bien, ¿no?, que la estática es parte de la física, se encarga de estudiar a todos los cuerpos en equilibrio, no en reposo. ¿Sí? No solo en reposo, perdón. La estática estudia todos los cuerpos en equilibrio. ¿Y en qué consiste el equilibrio? Por ejemplo, jóvenes, el equilibrio, existen dos tipos de equilibrio. Está el equilibrio estático y está el equilibrio cinético. Equilibrio estático se estudia en estática, equilibrio cinético también se estudia en estática, ya, en el tema de estática, porque nosotros podemos tener un cuerpo que se desplaza con velocidad constante, ya, y también lo podemos estudiar nosotros eso en estática, ya. Entonces no se olviden, tenemos equilibrio estático y tenemos equilibrio cinético, ¿sí? Entonces la estática estudia a todos los cuerpos que se encuentran en equilibrio, ¿sí? ¿Ya? Ahora, si, qué sé yo, en alguna pregunta del examen le dice, la estática estudia los cuerpos en reposo, es correcto. ¿Por qué? Porque, jóvenes, ya les acabo de decir, la estática estudia los cuerpos en equilibrio, y equilibrio, al decir equilibrio, hablamos del equilibrio estático y hablamos del equilibrio cinético. Ya les dije que el equilibrio estático es cuando los cuerpos están en reposo y el equilibrio cinético es cuando los cuerpos están en movimiento. Si en alguna pregunta del examen le dice, la estática estudia los cuerpos en movimiento con velocidad constante, con movimiento constante, también es correcto, ¿sí? Ya. Luego tenemos lo que es la cinemática. Bueno, cinemática ya han visto ustedes en el colegio. Me imagino que la mayoría de esos temas ustedes lo han visto en el colegio. Ya, la cinemática simplemente se encarga, es parte de la física, ¿no es así? Que se encarga de estudiar a los cuerpos en movimiento. Ya, lo mismo es la dinámica también es parte de la física, se encarga de estudiar a los cuerpos en movimiento, pero ¿cuál es la diferencia entonces entre cinemática y dinámica? La diferencia, jóvenes, entre cinemática y dinámica es que la cinemática no toma en cuenta las causas que producen el movimiento, en la dinámica sí se toma en cuenta las causas que producen dicho movimiento. ¿Está bien? Esa es la diferencia que hay entre ambas. ¿Ya? No se preocupen, jóvenes, esto no vamos a profundizar mucho ahorita, porque digo, de todas formas, son temas que sí o sí van a entrar en su examen. Por ejemplo, la estática va a entrar en su primer parcial, ya, la cinemática y dinámica entran en el segundo parcial, así que lo vamos a volver a ver más adelante, ¿está bien? Luego, la física moderna, jóvenes, tendríamos estos temas de aquí. La física clásica, no se olviden, por favor, son seis, ¿no? Son seis, ¿ya? Si ustedes quieren esto, lo pueden acomodar como ustedes lo desean. Yo, por ejemplo, a veces para acordarme, por ejemplo, ahorita está anotado en columna, fíjense. Lo único que tendría que acordarme es esto.
M-A-T-O-E-E, digamos. Si quieren, Matoe, ¿no es así? O si quieren, lo acomodan ustedes, que diga Mateo, ¿no es así? O Mateo, ¿no es así? Y ya van a saber que la E es electricidad, la M es mecánica, la A es acústica, la T es termología, la O es óptica y la última E sería electromagnetismo, ¿no es así? Ustedes ya lo ven, ¿no? Si quieren pueden colocarlo de esta manera, solamente para acordarse nada más, ¿no? Mateo. Ahí está, fíjense. Es una forma en la que yo lo estoy acomodando, ¿no? Ustedes la pueden acomodar de diferente manera. E de electricidad, M de mecánica, A de acústica, T de termología, E de electromagnetismo y O de óptica. Nada más, ¿no es así? ¿Ya? Entonces ustedes le pueden colocar de la forma que ustedes lo desean para que ustedes se puedan acordar de la mejor manera. ¿Sí? Así no se pueden olvidar. ¿Está bien? Bueno, jóvenes, continuemos. En este caso vamos a ver la física moderna y la física moderna se subdivide en cuatro partes, ¿ya? Una, la relatividad. ¿No es así? Basta que se acuerden de Albert Einstein y ya se van a acordar que estudiaba la física moderna, ¿no es así? Luego, la física cuántica, ¿no es así? Acuérdense de Sheldon, si quieren, si han visto de Big Bang Theory, ¿no? Luego, la física atómica y luego sería la física nuclear, ¿no es así? Entonces, jóvenes, en esta ocasión, esos serían los temas más importantes que se estudian en la física moderna, pero lamentablemente estos temas no se ven dentro de la universidad, ni en los cursos preuniversitarios, ni en los cursos universitarios, ¿ya? El único tema que tal vez se pueda observar es la relatividad, que hay algunas carreras que sí la llevan, digamos, ¿no? Pero lo ven bastante, ¿cómo les puedo decir? No lo profundizan, ¿no? Es algo más, ¿cómo les puedo decir? La parte superficial de la relatividad. ¿Está bien? ¿Hay alguien que tenga alguna duda, jóvenes, con respecto a lo que hemos hecho en este momento? ¿Hay alguien que levantó la mano? ¿Quiere hacer alguna consulta? Sí, quería preguntarle cuál es la diferencia entre física atómica y nuclear. Disculpa, no te escuché muy bien. ¿Cuál es la Diga, diferencia entre física atómica y nuclear? Eso pregunta el Ah, profesor. sí, Por ejemplo, a es- ver, más o menos, como ya les dije, estos son temas que no se ven mucho dentro de la universidad. Yo tampoco no lo he visto, pero más o menos sí entiendo un poco lo que es la física atómica. Bueno, no es que entienda completamente, ¿no? Pero sí entiendo la diferencia que hay entre estas dos, ¿ya? Por ejemplo, la física atómica obviamente estudia el comportamiento de los átomos, ¿ya? En cambio, la física nuclear, ¿qué es lo que estudia, jóvenes? Estudia la, ¿cómo les puedo decir? La física nuclear se encarga de realizar un estudio más que todo detallado y específico de lo que es la energía que libera ya el núcleo de un átomo, ¿sí? De esa manera más o menos, ¿está bien? Ya, o sea, son ramas casi similares, ¿no es así? La física cuántica, bueno, eso ya es un poco más complejo de explicarles, pero bueno, tampoco no es mucho de mi comprensión la física cuántica, pero bueno, todos hemos visto alguna que otra teoría en la, qué sé yo, en algunos canales de televisión, como son History Channel y todo eso, ¿no? Y tenemos un cierto conocimiento pequeño pues, de lo que es la física cuántica, ¿no es así? ¿Ya? Bueno, jóvenes, ¿hay alguien más que tenga alguna duda? ¿Duda, consulta, pregunta? Dijo que, no se lo escuchó bien, disculpe, pero dijo que la física cuántica, atómica y nuclear y relativa no va a entrar mucho en el examen. No, no les dije eso. Yo les dije que la física, la física moderna son temas que no se llevan en la universidad a profundidad. Eso fue lo que les dije. ¿Ya? Claro, en el examen les pueden preguntar, ¿no? ¿Qué sé yo, digamos, ¿no? Digamos, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ver cuál de estas materias o cuál de estos temas se estudia en la física moderna, y digamos que les pongan, ¿no? Mecánica, acústica, termología y física atómica. Esa es la única forma en la que les pueden preguntar. No les van a preguntar definiciones de esto, digamos, ¿sí? Porque prácticamente no entran en los exámenes, digamos, ¿no? La definición de esos temas. ¿Está bien? Por ejemplo, estos temas, antes en el examen, en el examen del PCA, se llevaban todos estos temas. Todos estos sistemas eran los que entraban en el examen, entonces, incluyendo la óptica, la termología, la acústica. La acústica, por ejemplo, se subdividía en varios temas, ¿no? Movimiento armónico simple, movimiento ondulatorio, efecto Doppler, ¿ya? Y un sinfín de temas. La termología, lo mismo, empezando con la temperatura, empezando con dilatación, calorimetría, termodinámica y todo eso, ¿no?
La óptica, bueno, igual. La electricidad, bueno, había electricidad estática, electrostática, perdón, y electrodinámica, ¿no? El electromagnetismo también se estudiaba magnetismo, electromagnetismo y un montón de subtemas más que sucedería, ¿no? Por ejemplo, la mecánica es uno de los subtemas que es que abarca mucho, ¿no? Porque tenemos la estática, tenemos la dinámica, pero la cinemática es el tema más largo que hay, ¿no? Porque la cinemática, jóvenes, se subdivide todavía en 6 subtemas más, ¿no? Que son el MRU, que es el movimiento rectilíneo uniforme, el MRV, que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, tenemos luego la caída libre, ¿no es así? Tenemos caída libre, luego tenemos movimiento parabólico, luego tenemos movimiento circular, MCU, y luego tenemos el movimiento circular uniformemente acelerado o variado, ¿no? Son 6 subtemas que se subdivide la cinemática joven, ¿ya? Bueno, chicos, entonces, me había olvidado comentarles algo, ¿ya? Yo en algún momento determinado les voy a pedir que si ustedes se descarguen la aplicación de Quizzes, ahí vamos a hacer unos pequeños simulacros, ya de exámenes, ¿no? Porque yo, la verdad, a mí me gusta hacer evaluación continua para que ustedes vayan mejorando y no se vayan, ¿cómo les puedo decir? Atrasando, porque yo entiendo, las clases virtuales en algún momento no han estado ayudando mucho, pero sí beneficia hartos para aquellas personas que están trabajando, ¿no es así? Y bueno, por el tema de perdón, por el tema de las restricciones, ¿no? Que hay por el tema del COVID, es que se están pasando las clases virtuales. Pero bueno, jóvenes, entonces, yo les voy a dar, por el grupo de WhatsApp, les voy a indicar cuál es la aplicación para que yo les pueda hacer una evaluación continua, ¿está bien? ¿Ya? Y así ustedes puedan practicar cada día, digamos, ¿no? Y no se les vaya acumulando, porque lo peor que pueden hacer jóvenes es repasar la última semana, ¿no? Eso es lo peor que pueden hacer. Es mejor si ustedes van repasando todos los días, por lo menos una hora al día, digamos, ¿no? Y lo que estamos viendo ahorita, fíjense, no es mucho, digamos, ¿no? Aquí lo dejé vacío, pero ya lo voy a rellenar, no se preocupen. Ya, no es mucho lo que vamos a avanzar y bueno, es sumamente sencillo lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? Y si es posible, a ver qué hora es. Tal vez ni nos dé el tiempo para acabar hoy día todo el primer tema, pero va a depender del avance. ¿Ya? Bueno, jóvenes, continuamos entonces a ver. Ya. Bueno, en esta ocasión seguimos todavía con la introducción a la física, ¿no es así? Vamos a ver ahora lo que son las magnitudes físicas, donde sería el otro tema que es metrología, que engloba todo lo que es magnitudes físicas y unidades y sistema de unidades. Ya, por ejemplo, aquí tenemos el primer subtítulo, que son las magnitudes físicas. ¿Qué son las magnitudes físicas, jóvenes? Las magnitudes físicas, chicos, son las propiedades que caracterizan a los cuerpos y a los fenómenos naturales, ¿ya? Y a los fenómenos naturales que son susceptibles de ser medidos y reciben el nombre de magnitudes físicas. Las magnitudes se clasifican en... Aquí hay una cosa, fíjense, a ver, atiendan. Antes, en la antigüedad, jóvenes, las personas tenían la necesidad de medir esos fenómenos. Es así, digamos, por ejemplo, qué sé yo, Arquímedes o sea, sabía que cuando él se metía a la bañera, el agua rebalsaba, ¿no es así? Entonces, él quería tener la capacidad de poder medir. Entonces, así es como se empezaron a crear las magnitudes, ¿no? Entonces, él se dio cuenta que el agua rebalsaba y por lo tanto a eso le llamaba volumen, ¿no es así? Volumen de un líquido, volumen de un cuerpo y todas esas cosas, ¿no? Por eso, Sí, por esa misma profesor, razón, dígame. yo conozco esa parte de la historia de Arquímedes, he visto en Discovery Channel y desde ahí se dio cuenta que una magnitud física o un cuerpo puede flotar en el agua, por decir, desde un tronco tirado en una laguna, en una piscina, puede flotar dependiendo del tipo de materia que sea. Claro, claro. Eso es, claro, es un principio. Hay un principio que se llama Arquímedes, ¿no? El principio de Arquímedes, ¿no? Y es efectivamente gracias Desde a ese ahí, detalle, ¿no? desde ahí también conozco que nació la palabra eureka, Exactamente, gracias a él. que significa lo logré, ¿no? ¿Ya? Bueno, jóvenes, pero bueno, no solamente fue en la época de Arquímedes, sino que ya esto viene desde mucho antes todavía, ¿ya? Donde las personas o los pensadores de antes, ¿no es así? O los alquimistas, como quieran llamarlo, querían esa capacidad de querer medir cualquier fenómeno, ¿no es así? Cualquier fenómeno que ellos observaban, querían medirlo, ¿no es así? ¿Ya? Entonces, por eso es que ahí empezaron a nacer
Magnitudes físicas, y eso es lo que dice aquí, ¿no? Fíjense, y a los fenómenos naturales son susceptibles de ser medidos, ¿no? O sea, todos los observadores de antes, o los pensadores, o grandes matemáticos, y todos ellos, veían los fenómenos y querían poder medirlos, ¿no es así? ¿Ya? Y a eso le llamaron magnitudes físicas. Ahora, las magnitudes jóvenes se clasifican en dos tipos de magnitudes. Ahí hay una preguntita en el chat. Lo que hizo Arquímedes jóvenes, ya, lo que hizo Arquímedes simplemente es darse cuenta de dos cosas. Una es que cuando un cuerpo se sumerge en un líquido, este cuerpo experimenta una fuerza hacia arriba que se llama empuje, ¿ya? Y la otra que él se dio cuenta fue que si el cuerpo, ¿ya? Se sumerge por completo, el volumen que se desplaza, jóvenes, es igual al volumen de líquido de su cuerpo, es igual al volumen de líquido desplazado. Nosotros podemos calcular el volumen, jóvenes, de cuerpos regulares, como ser un cubo, un paralelepípedo, un cilindro, una esfera. ¿No es así? Pero si yo les pido calculen su volumen de su cuerpo, o sea, no podemos, ¿no? Porque no hay una fórmula que me diga cómo calcular el volumen de mi cuerpo. Entonces, ese era el problema que tenía Arquímedes, porque el rey le había indicado que calculase el volumen de una corona, ¿no es así? Y la corona era irregular. Entonces, no sabía cómo calcular su volumen. Y bueno, fue por eso que cuando una de esas ya estaba sentenciado a muerte, porque no pudo demostrar al rey que la corona era 100% hecha de oro, decidió darse un baño, ¿no? Y no se dio cuenta que la llenó la tina hasta el tope, y él cuando se echó, simplemente el agua rebalsó, y bueno, ahí se dio cuenta, ¿no? Que el volumen de su cuerpo, que su cuerpo es una figura irregular, era igual al volumen que él había botado, que él había derramado. ¿No es así? Eso es lo que se dio cuenta Arquímedes en ese momento. Y por eso salió de la tina completamente desnudo, gritando, ¿no? Lo logré, ¿no? O sea, eureka, eureka, ¿ya? Bueno, continuemos, jóvenes, hablando nuevamente de las magnitudes básicas. Bueno, en este caso, jóvenes, las magnitudes básicas son aquellas magnitudes que sirven para escribir las demás magnitudes. Se las conoce como magnitudes fundamentales, o también, ya saben, magnitudes básicas, ¿ya? ¿Y cuáles son estas magnitudes fundamentales o estas magnitudes básicas? ¿Alguien conoce? Longitud, masa y tiempo. Exacto. Son tres, ¿no es así? Longitud, masa, y vamos a colocar tiempo. Ya. Estas tres, jóvenes, son las magnitudes básicas, ¿sí? Las más importantes que hay, ¿ya? Las más importantes. Ahora, dentro del sistema internacional, porque tenemos sistemas de unidades, sistema inglés, sistema internacional, sistemas hexadesimales, así. Dentro del sistema internacional, los jóvenes, ya, existen otras cuatro más, ya que la vamos a ver más adelante. ¿Está bien? Ya. Continuamos. Magnitudes derivadas. Ya. Las magnitudes derivadas, jóvenes, son aquellas magnitudes que están expresadas en función de las magnitudes básicas, como por ejemplo, los ejemplos, jóvenes, lo vamos a ver en esta tabla de aquí, donde vamos a rellenar todo esto, ya, con todas las magnitudes. Aquí, en vez de unidades, eran magnitudes, ya. Magnitudes, ahorita lo vamos a corregir. ¿Está bien? Aquí vamos a colocar obviamente las primeras tres, que son las básicas, y luego vamos a colocar todas las derivadas que recordemos. ¿Está bien? Aquí, bueno, aquí quería hablarles, jóvenes, sobre, me olvidé de anotar para eso, o es que no lo copié bien, pero en esta diapositiva, jóvenes, sí vamos a hablar sobre el sistema de unidades. ¿Está bien? Lo vamos a anotar, no se preocupen. Piensa ver aquí. Sistema de unidades. ¿No es así? Ahí está, jóvenes. En la tabla aquí tenemos igual. Tenemos tres sistemas, jóvenes. Tenemos el sistema internacional, tenemos el sistema sexagesimal y tenemos el sistema inglés, que son los más importantes, ¿está bien? El sistema internacional también es conocido como el sistema métrico, ¿ya? Ahora, aquí vamos a colocar, qué sé yo, inciso A, solo de esta forma, sistema inglés, inciso B, sistema sexagesimal, ¿ya? A este se le abrevia, perdón, de esa forma, ¿no? Y por último,
y el más importante para nosotros jóvenes es el sistema internacional. Ahí está, joven. Sí, se abrevia como SI o SI nada más. De esta forma, ¿está bien? Bueno, jóvenes, el sistema inglés, bueno, ya saben que en el sistema inglés tiene otras unidades de medidas. Ya, si no me equivoco, por ejemplo, si hablamos de la longitud, que es una de las magnitudes básicas, ¿no es así? La longitud del sistema internacional sabemos que se mide en metros, en el sexagesimal se mide en centímetros, y en el sistema inglés, jóvenes, se mide en pies, ¿no es así? Ya, los ingleses siempre han querido llamar la atención, por esa misma razón han creado su propio sistema, ¿no es así? Y bueno, ¿cómo es que han creado diciendo esto para mí es un metro, ¿no? O eso es un metro, ¿ya? Entonces, jóvenes, ahí siempre tienen que tener un punto de referencia, ¿ya? Un punto de referencia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que han hecho para el sistema internacional? En el sistema internacional, jóvenes, tienen una barra de platino y iridio de ese tamaño, digamos, ¿no? Más o menos de ese tamaño, ¿ya? Y bueno, la unidad de pesos y medidas ha dicho, bueno, señores, esto para nosotros va a ser un metro. Si es el doble de ese tamaño, obviamente son 2 metros. Si es el triple, es 3 metros. ¿No es así? De esa manera es que se tiene, jóvenes, una referencia y en base a esa referencia, todas las cintas métricas tienen que estar en función a eso. ¿Ya? Por eso, cuando ustedes van a comprar aquí qué sé yo, no sé dónde, aquí por la terminal, no sé si algunas herramientas o una cinta métrica, ¿ya? Hay algunas cuestan caras y hay algunas que cuestan baratas, ¿no es así? Pero hay algunas que tienen normas de calidad, ¿sí? ¿Ya? Que están aprobadas por algunas normas de calidad y algunas que están hechizas, digamos, ¿no? Nacionales, digamos, ¿no? Entonces, jóvenes, esas que están hechas por norma de calidad, esas sí tienen las medidas exactas, ¿está bien? Tal vez con un margen de error del 0,001 0,01 milímetro, digamos, de error. Por lo general, eso es el error que tiene la mayoría, las que están bien calibradas, ¿sí? Yo, por ejemplo, he trabajado en una empresa donde nos pedían hacer, ¿cómo les puedo decir? Hacíamos instalaciones de redes, ¿ya? En la cual las medidas de la tubería, jóvenes, tenían que ser exactas. Si, por ejemplo, me daban en un plano, me daban una medida, una tubería, qué sé yo, de 1100 milímetros, y yo me pasaba con 1105 milímetros, esa tubería ya me la rechazaba. No podía hacer yo o no podía procesar la soldadura. Los de calidad me la tenían que rechazar. ¿Por qué? Porque el margen de error simplemente eran de 3 milímetros. ¿Ya? Entonces, por eso, ahí los de calidad yo me daba cuenta que ellos usaban ese tipo de cintas métricas, ¿no? Aprobados por calidad, ¿no es así? ¿Ya? Y a veces cuando las cintas métricas ya, qué sé yo, se desgastaban mucho, las daban de baja. Ya no las podían ocupar, digamos, ¿no? Y a veces eran cintas métricas que parecían medias nuevas, ¿no? Sino que tenían algún defecto o alguna cosita que podía hacer que varíe sus medidas y bueno, eso ya los de calidad lo daban de baja y bueno, se botaba, digamos, ¿no? Y parecían nuevas, digamos, ¿no? Nuevas, a veces eran nuevas, ¿ya? Entonces, y en el sistema inglés, ¿cuál era la referencia, no? Porque decían, para nosotros esto va a ser un pie, ¿no? Obviamente que en esa época, jóvenes, usaron de referencia, obviamente, el pie de un rey, ¿no? ¿Ya? Por eso es que sacaron la unidad de medida pies, ¿no es así? Pies, ¿ya? Entonces, ahí, jóvenes, el punto de referencia fue el pie del rey, no recuerdo qué rey era, si era el rey Luis, creo que era el rey Luis, no me acuerdo bien, ¿ya? Pero fíjense el tamaño que tenía el pie del rey, ¿no? Porque 1 metro, jóvenes, es igual a 30,48 centímetros, o sea que el pie del rey era de 30 centímetros más o menos, ¿no? ¿Ya? O sea, era bastante patón, ¿sí? Entonces, jóvenes, de esa manera, todos estos sistemas de unidades tienen su referencia. Es evidente que el sistema sexagesimal está íntimamente relacionado con lo que es el sistema internacional, ¿sí? No nos olvidemos que el sistema sexagesimal, jóvenes, se mide en centímetros, y los centímetros están muy relacionados con lo que son los metros, ¿no? ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces, otra cosa más, dentro del sistema internacional, jóvenes, ya les había comentado que tenemos, ¿no es así? Magnitudes básicas, o claro, magnitudes básicas, que son, les estaba comentando la longitud, ya, la masa, y el tiempo, ¿no es así?
En este caso, estas magnitudes básicas jóvenes para el sistema internacional, sabemos que se mide esto en metros, esto se mide en kilogramos. Aquí, jóvenes, quiero recalcar una cosa muy importante. Quiero que ya se vayan acostumbrando a decir kilogramo, porque la masa no se mide en kilos, se mide en kilogramos. ¿Por qué? Porque hay un punto muy importante que vamos a ver más adelante, que son los prefijos y sufijos, y ahí hablamos de kilos. Y kilo es un prefijo, ¿ya? Es un múltiplo, no es una unidad de masa. ¿Está bien? Por eso está mal que ustedes digan kilo. Sí o sí es kilogramo. ¿Está bien? Bueno, jóvenes, luego tenemos lo que es el tiempo que se mide en el sistema internacional en segundos. Pero aparte de esto, chicos, aparte de esto, jóvenes, tenemos lo siguiente. A ver, denme un segundo. Exacto. Ahí su compañero estaba hablando. Espera un ratito. Ay, no sé qué hice. Denme un segundo, a ver. ¿Están viendo la pizarra? No, No, ¿No ven nada ahorita? no, profe. Ya, denme un segundito. A ver. Esperen un segundito. No sé qué hice. A ver. ¿Ahora pueden ver? Sí, Sí, ya se puede Ya, ver ya. ya, no sé qué habré hecho. Ya. Bueno, jóvenes, aparte de esto, chicos, también las consideran de esta forma. Ya. Se considera de esta manera, aparte de estas tres magnitudes. Creo que otra vez. A ver, denme un segundito. Ah, ya. A ver, ya está, ya. Creo que ya está, ¿no? Ahora sí pueden ver. Sí, sí, Ya. sí, profe. Bueno, el sistema internacional también considera, aparte de estas tres, solo el sistema internacional, ya, porque estas tres es general para todos los sistemas, ya, pero el sistema internacional para ellos consideran también, considera como magnitudes fundamentales solo para el sistema internacional las siguientes unidades, ya, como ser, a ver, la intensidad de la corriente, esto vamos a notar, en un segundito, está un poco lento esto, ya, la intensidad de la corriente. ¿Alguien sabe en qué se mide la intensidad de corriente? Amperios. Exacto, en amperios, ¿no? Amperios o amperes. Denme un segundo, jóvenes, no puedo escribir, no me deja la aplicación. A ver, ahí está. Ya, y se representa con la letra A nada más, ¿no? ¿Sí? Luego, otra magnitud fundamental que considera o que toma en cuenta el sistema internacional es la temperatura. ¿En qué unidades se mide la temperatura, jóvenes, en el sistema internacional? Kelvin. Exacto, Celsius. muchos piensan que son grados Celsius, pero no, son grados Kelvin. Ya en el sistema internacional son grados Kelvin. Luego, después de esto, tenemos lo que es la cantidad de sustancia. La cantidad de sustancia. En este caso, jóvenes, esto se mide en moles. ¿Sí? Y por último, la última magnitud fundamental que considera el sistema internacional sería la intensidad luminosa. Ya van a disculpar, no sé, está un poco lenta la app, por eso no puedo escribir bien. La letra no es tan fea. Ya. Esto se mide, jóvenes, en candelas. ¿Está bien? Eso se mide en candelas. Ya. Bueno, jóvenes, vamos a continuar entonces. Ya. ¿Alguien que tenga alguna duda con respecto a esto, chicos? Sobre el sistema de unidades.
Esos serían los más importantes, jóvenes. Obviamente que hay otros, ¿no? También, por ejemplo, hay el sistema MKS, ya que es básicamente, ya está incorporado dentro de lo que es el sistema internacional. El sistema MKS solamente significa metro, kilogramo y segundo, por eso se llama MKS, ¿ya? Por esto, metro, kilogramo y segundo, sistema MKS, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, jóvenes? Como dijo que se llamaba profesor en la temperatura de grado Celsius, el otro nombre. Kelvin, ¿ese? Grados Kelvin, Sí. Helios. ¿ya? Ok. Kelvin, Kelvin, casi como el Kevin. A ver, esperen un ratito. Kelvin, grados Kelvin. ¿Ya? Disculpe, ingeniero, ¿podría Dígame. repetir en qué se mide la intensidad de corriente? La intensidad de corriente, jóvenes, se mide en amper, ¿sí? Amperios. Amperios o amper. Lo voy a anotar todo mejor así. Ambos. Pero ya saben que se representa con la letra A, nada más, ¿no? Amperios, que es la forma en la que se escribiría en castellano, ¿no? O amper, que es lo que escriben en inglés. Lo mismo pasa con la energía, ¿no? Nosotros a la energía la medimos en julios, ¿no es así? Pero en realidad se mide en joules, porque joules es un apellido, ¿ya? Ampere igual es un apellido, ¿ya? Básicamente, casi todos los que son jóvenes unidades de medida son apellidos. Por ejemplo, el campo magnético se mide en Tesla, ¿no? También se mide en Webers, ¿ya? Casi la mayoría de las unidades son apellidos jóvenes, ¿sí? Menos esas tres, ¿no? No creo que alguien apellide Metro, ¿ya? Pasamos a la siguiente diapositiva, jóvenes. Ya, aquí nos faltaba, en esta diapositiva nos faltaba detallar todas las magnitudes derivadas, ¿no es así? Entonces, lo primero que vamos a hacer, jóvenes, para recordar de nuevo, nuevamente, fíjense, vamos a anotar aquí otra vez las magnitudes fundamentales y también las magnitudes derivadas. Las primeras tres van a ser las fundamentales, obviamente. Fíjense, ahí está. Longitud. Aquí tenemos masa. Masa y Y tiempo. aquí tenemos el tiempo, ¿no es así? Fíjense, jóvenes, el tiempo es la única magnitud, ¿ya? El tiempo es la única magnitud, jóvenes, que se mide, que tiene la misma unidad en los tres sistemas, ¿sí? En el sistema internacional, jóvenes, se mide en segundos. En el sistema sexagesimal se mide en segundos. En el sistema inglés también se mide en segundos. ¿No es así? No tiene fórmula porque, bueno, y su ecuación dimensional, jóvenes, de las tres magnitudes fundamentales, eso, las ecuaciones dimensionales lo vamos a ver más adelante, pero solamente vamos a hacer de las tres fundamentales. Jóvenes, sus ecuaciones dimensionales de estas tres magnitudes fundamentales, simplemente su inicial, ¿ya? Del tiempo, obviamente, es la letra T. ¿Ya? Del tiempo es la letra T, de la masa es la letra M, y de la longitud es la letra L. ¿Está bien? De esa manera, ¿sí? Ahora, la longitud ya hemos visto en qué se mide en el sistema internacional, se mide en metros, sistema sexagesimal se mide en centímetros, y en el sistema inglés se mide en pie. ¿Ya? ¿Qué pasa con la masa? La masa sabemos que se mide en kilogramos, en el sistema sexagesimal se mide en gramos, ¿ya? En gramos, y en el sistema inglés se mide en libras, ¿no es así? Bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las unidades, o cuáles son las... Ah, no, aquí también esto tenemos que corregir, no, no es unidades, es magnitudes. Ahí está, magnitudes. Bueno, jóvenes, entonces, después de esto tenemos las magnitudes que son las derivadas, ¿ya? Que todas están en función, ¿sí? A estas tres, obviamente. Por ejemplo, aquí voy a ir anotando, tenemos lo que es el área, tenemos el volumen, ¿ya? Tenemos el volumen, tenemos la densidad, ¿ya? También tenemos lo que es la velocidad, la aceleración, ¿ya? Aceleración,
Tenemos lo que es la fuerza o el peso, ¿ya? O la tensión, que es básicamente lo mismo, que es una fuerza. El peso, la tensión, la reacción son fuerzas, ¿está bien? ¿Ya? ¿Qué más tendríamos? A ver, otras magnitudes derivadas, jóvenes. Presión. Presión. Tenemos también la energía, no importa qué tipo de energía sea, si es la energía cinética, si es la energía potencial, si es la energía potencial elástica o la gravitatoria. Energía, jóvenes, es energía, ¿ya? Ahora otra cosa también, el trabajo. Jóvenes, el trabajo es una forma de energía al igual que el calor. El calor es una forma de energía. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Qué más tendríamos? Otras magnitudes básicas, jóvenes. Potencia. Perdón, derivadas, potencia. ¿Qué más? Potencia, Densidad. densidad, creo que ya pusimos, sí, aquí está la densidad. Velocidad, aceleración, fuerza, peso, presión, energía, trabajo, Cantidad de movimiento. potencia, cantidad de movimiento, sí. Lo vamos a abreviar, cantidad de movimiento. ¿Qué más? Ya pusimos la presión, la energía, el trabajo, la potencia. ¿Qué más tendríamos a ver, chicos? Carga eléctrica, profe. La carga eléctrica. A ver, carga eléctrica. Sí, la carga eléctrica. Se mide en coulomb, ¿no? Frecuencia, Ya está la potencia. La carga eléctrica no lo vamos a colocar, ¿sí? Creo que no. Superficie, profesor. El área. La superficie o el área es lo El mismo. área. Sí, Sí. superficie o área es lo mismo. Otros jóvenes, a ver, caudal. El caudal volumétrico. Caudal volumétrico. Si por si acaso quieren decir impulso, jóvenes, el impulso es lo mismo que la cantidad de movimiento. Ya, el impulso es básicamente lo mismo. ¿Ya? La cuestión, jóvenes, si ustedes se acuerdan, igual me avisen para que sigamos rellenando. La más importante va a ir al final, la gravedad. La gravedad es bastante importante, jóvenes, ¿por qué? Fíjense, a ver, vamos a ir colocando las unidades de cada una de estas. Por ejemplo, el área, sabemos perfectamente bien, jóvenes, que se mide en metros cuadrados. ¿No es así? Aquí vamos a colocar metro cuadrado. El volumen es metro cúbico. ¿Ya? Metro cúbico. La densidad se mide en kilogramos, ¿sí? Sobre metro cúbico. La velocidad sabemos que se mide en metros sobre segundo. La aceleración se mide en metro sobre segundo al cuadrado. ¿No es así? ¿Qué más tendremos? La fuerza o el peso. Nosotros sabemos que la fuerza o el peso se mide en newton. ¿No es así? Fíjense, hasta ahorita, desde aquí hasta aquí, podemos observar que las unidades que tienen estas magnitudes, jóvenes, están en función de estas tres, metro, kilogramo y segundo. ¿No es así? Aquí metro, 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 metro y kilogramo, metro y segundo, ¿no es así? Pero Newton, ¿cómo yo sé que Newton está en función de esas tres? Porque nosotros sabemos, jóvenes, que un Newton es lo equivalente a un kilogramo. Aquí vamos a colocar, un Newton es lo equivalente a un kilogramo por metro. Un segundo. No quiere borrar. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿No es así? ¿Cómo sabemos que esas son sus unidades? Si ustedes quieren colocar o si quieren saber ustedes la fórmula del peso, nosotros sabemos muy bien que la fórmula del peso aquí es igual. Se representa con la letra W, es igual a masa por gravedad, ¿no es así? Entonces, fíjense, kilogramo simplemente es la masa y la gravedad sabemos que se mide en metros sobre segundo al cuadrado, ¿no es así? Entonces, un newton es igual a un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Otra vez estamos verificando que está en función de estas tres magnitudes básicas, ¿no es así? ¿Qué pasa con la presión? ¿Alguien sabe en qué se mide la presión en el sistema internacional?
Pascal. Exacto, en el sistema internacional, jóvenes, la presión se mide en pascales y se abrevia de esta forma. Y a ver, creo que está muy... A ver, vamos a ver, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacerlo un poquito más despacio. Y aquí lo voy a anotar así. Tengo un ratito, no sé si es la tablet o es la app. Sí, es la app, no me deja escribir bien. Ya, Pascal. Un Pascal, jóvenes, también es igual a un Newton. ¿Ya? Newton sobre metro cuadrado. ¿Está bien? De esa manera. Ahora, otra cosa muy importante, jóvenes. Si ustedes no se acuerdan de la fórmula, basta que se acuerden ustedes de las unidades. Fíjense en las unidades. ¿Qué me dice? ¿Qué es Newton, jóvenes? ¿Cómo sería la fórmula de la presión en función a las unidades? ¿Qué significa Newton? Newton, Fuerza. fuerza. Fuerza o peso. Exacto, fuerza o peso. Entonces, la fórmula de la presión es fuerza sobre, ¿y qué es metro cuadrado? Área. Área. Exacto. Entonces, Área. la presión se calcula con esta ecuación, ¿no? La presión sería igual a fuerza sobre área, ¿no es así? Esa sería su fórmula. Ahora, la energía o el trabajo. ¿Ya? Creo que aquí lo voy a colocar en lugares separados, mejor, porque necesitamos también la fórmula del trabajo. Ya, esto lo voy a anotar en una casilla más abajo. Pero no se olviden que el trabajo es una forma de energía, al igual que el calor. Aquí lo voy a colocar, fíjense. Trabajo, ¿no es así? Bueno, jóvenes, entonces la energía. Fíjense, en este caso, vamos a hacerlo de otro color, a ver si se nota, vamos a notar. En este caso, jóvenes, la energía se mide en joules, ¿no es así? O como habíamos quedado, en julios. Pero un ratito, está un poco lento la aplicación, no me deja escribir bien. En julios. ¿Ya qué es igual julios? Un julio. ¿Alguien se acuerda qué es igual a un julio? Bueno, un julio, jóvenes, es igual a Newton por metro. ¿Ya? Un julio es igual a Newton por metro. Cada vez que aparezca Newton, jóvenes, sabemos que Newton está en función de MKS, ¿no es así? Y aquí metro también, bueno, metro es longitud, ¿no? Entonces, sí o sí todas estas magnitudes, jóvenes, o todas estas, claro, estas magnitudes derivadas están en función de las tres principales, que son longitud, masa y tiempo, ¿ya? La potencia, jóvenes, ¿en qué unidades se mide la potencia? La potencia, jóvenes, se mide en watts, ¿no es así? Con doble T, no es pregunta, ¿ya? ¿Y a qué es igual un watts? Un watts, jóvenes, es igual a joules, a julios, sobre segundo. ¿Está bien? Fíjense, ¿cuál sería la fórmula de la potencia? En este caso, no, las unidades de la energía no me van a ayudar mucho a calcular su fórmula de la energía cinética o potencial, pero sí de la potencia, fíjense. ¿La potencia qué es igual? La potencia, ¿cuál sería su fórmula, joven? En función de esas unidades. Joules, ¿qué es? Peso sobre tiempo. No, joules, ¿qué es? Energía. Energía, ¿ya? Por lo general, pero la potencia se le conoce como trabajo, ¿ya? Pero sabemos que el trabajo es una energía, ¿no? Entonces, está bien, trabajo sobre, aquí dice segundo, ¿no? Entonces sería trabajo sobre el tiempo, ¿no es así? Trabajo sobre el tiempo. En cambio, la energía, por ejemplo, podemos calcular la energía cinética o la energía potencial, tendrían fórmulas diferentes, ¿no? Que sería 1/2 masa por velocidad al cuadrado. Ya, esta sería la ecuación de la energía cinética, pero la de la energía potencial sería otra, ¿no? Igual lo vamos a ver más adelante todavía, jóvenes, ¿ya? La cuestión es que, jóvenes, teniendo esas unidades, me sale Newton por metro igual, ¿sí? Cantidad de movimiento. ¿Alguien sabe cuál es la fórmula, digo, las unidades de la cantidad de movimiento? La cantidad de movimiento, jóvenes, para que nunca se olviden, es muy, pero muy parecido a lo que es el Newton.
¿A qué es igual un newton? Un newton es igual a kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. La cantidad de movimiento es casi parecido, que sería igual, se mide en kilogramos por metro sobre segundo. La diferencia es que el tiempo no está elevado al cuadrado, fíjense, pero es casi igual, ¿no? Caudal másico, joven. Ah, ¿cuál sería su fórmula de la cantidad de movimiento? Aquí fíjense, ¿esto qué es? Esto es masa. ¿Y metro sobre segundo qué sería, jóvenes? Velocidad. Exacto. Cantidad de movimiento se representa con la letra C, en otros lados, en otros libros se le representa con la letra P, entonces sería la fórmula, sería masa por velocidad. ¿No es así? ¿Ya? Caudal volumétrico. Por ejemplo, jóvenes, el caudal volumétrico se mide en kilogramos. Ah, perdón, volumétrico, dice, ¿no? Entonces, el caudal volumétrico se mide en metro cúbico sobre segundo. Entonces, ¿cuál sería su fórmula, jóvenes, del caudal volumétrico? ¿Qué es metro cúbico? Volumen sobre tiempo. Exacto, volumen sobre tiempo. Entonces ya se dan cuenta, ¿no? Lo importante que es, jóvenes, las unidades. No solamente las unidades me van a ayudar a calcular su ecuación, su fórmula, sino que también las unidades me van a ayudar a determinar la ecuación dimensional más adelante. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero esta tabla aquí la podemos rellenar para tenerlo como todo resumido, ¿no? Como un resumen. Ahora fíjense, aquí tenemos el trabajo. El trabajo ya sabemos que se mide en julios, ¿no es así? Y nosotros sabemos que julios es newton por metro. Y en este caso sí las unidades me van a ayudar a determinar la fórmula del trabajo, porque el trabajo, jóvenes, se mide, se calcula con esta fórmula, que es fuerza por distancia. Fíjense, fuerza por distancia. Newton es fuerza, metro es distancia. ¿No es así? De esa manera. Ahora, ¿qué pasa con la gravedad? Yo les dije que era uno de los puntos muy importantes, ¿ya? Porque, jóvenes, la gravedad cambia en función a cada sistema. Por ejemplo, si yo quisiera saber la gravedad en el sistema internacional, nosotros sabemos que la gravedad es 9,81 en promedio metros sobre segundo al cuadrado, ¿ya? Entonces, si yo quisiera calcular el peso, por ejemplo, el peso, ¿no es así? Entonces yo tendría que colocar aquí la masa en kilogramos y la gravedad en, que sería 9,81. Pero si yo usara el sistema sexagesimal, ahí, aunque ustedes no crean, solamente por calcular el peso, en el sistema sexagesimal hay muchos que se equivocan, porque la gravedad, jóvenes, en el sistema sexagesimal no es 9,8, es 981 centímetros sobre segundo al cuadrado. Lo único que se hace es convertir de metros a centímetros, ¿no es así? ¿Ya? Entonces, si yo quiero calcular el peso en el sistema sexagesimal, la masa tiene que estar en gramos y la gravedad tiene que estar en el sistema sexagesimal, que sería un valor de 981 centímetros sobre segundo al cuadrado. Luego tendríamos, jóvenes, en el sistema inglés. En el sistema inglés, incluso aunque ustedes no crean, esas son preguntas de exámenes. ¿Cuánto vale la gravedad en el sistema inglés o en el sistema sexagesimal? ¿Ya? En el sistema inglés, jóvenes, se mide, tiene este valor, ¿ya? Para ser más exactos, es 32,18 pies sobre segundo. Si ustedes quieren, lo pueden convertir. ¿Cómo lo van a convertir? Creo que en un momento ya les había explicado que un metro, o perdón, que un pie equivale a 0,3048 centímetros, ¿no? A ver, mi calculador, aquí yo lo puedo calcular para verificarlo si quiero. En un segundo, a ver, 9,8 dividido sería entre 0,3048. Y efectivamente nos sale 32,16, ¿ya? Ah, pero le puse 9,8, es 9,81. Sí, 32,18. Sí, ese sería el valor de la gravedad, jóvenes, en el sistema sexagesimal. ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces fíjense, en el sistema sexagesimal nosotros voy a colocar las unidades, ¿ya? También aquí vamos a rellenar esta parte. Por ejemplo, el sistema sexagesimal sabemos que esto se mide en centímetros cuadrados, ¿no? Denme un segundo, a ver. Centímetros cuadrados. Y quiero escribir rápido y no puedo. Aquí sería centímetro cúbico. Se escribe de esa manera centímetro cúbico o también así, abreviado, cc. ¿Está bien? Aquí la densidad sería en gramos sobre centímetro cúbico. La velocidad se mide en centímetros sobre segundo.
¿Ya? Aquí sería centímetro sobre segundo al cuadrado. ¿Está bien? Y aquí, jóvenes, se mide en dinas. ¿No es así? ¿Ya? ¿Y aquí es igual a una dina? Bueno, una dina, jóvenes, es igual a gramos por centímetro. Denme un segundo, a ver. No puedo escribir bien. La aplicación está un poco lenta. ¿Ya? Entonces, una dina, jóvenes, es gramo por centímetro. No se nota, ¿no? Aquí tendríamos centímetro y todo esto sobre segundo al cuadrado. ¿No es así? O sea, es básicamente lo mismo, masa, longitud y tiempo al cuadrado, ¿no? Aquí masa, longitud y tiempo al cuadrado, ¿no? O sea, es básicamente lo mismo, ¿está bien? Ya, en el sistema sexagesimal, ¿en qué se mediría la presión, jóvenes? ¿Alguien sabe? En este caso, jóvenes, lo más común que podríamos notar sería que la presión se mide en dinas. Denme un segundo, a ver. Dinas sobre centímetros cuadrados, ¿sí? Ya. La energía, jóvenes, ¿en qué se mide la energía en el sistema sexagesimal? ¿Alguien que se acuerda? PSI, dice su compañero, la presión. S, jóvenes, es la presión se mide en el sistema inglés Sergio, PSI. Ergio, sí. Su compañero dijo PSI, la presión, pero eso es el sistema inglés, PSI, porque PSI significa pound square inch, pulgada, pulgada sobre metro cuadrado, ¿ya? O perdón, libra sobre metro, sobre pulgada cuadrada, no sé qué dije hace rato. Libra sobre pulgada cuadrada, ¿ya? Pound es libra, square inch, ya pulgada cuadrada, ¿no? ¿Ya? Ergio será aquí, ¿no? ¿Ya? Y la potencia obviamente se mediría en ergios sobre segundo. Ahí está, ergios sobre segundo, ¿no? ¿Ya? La cantidad de movimiento, bueno, ya saben, serían las mismas unidades, pero el sistema decimal, gramo por, pero un segundito, no sé por qué, cuando quiero escribir centímetro me sale, ahora sí, gramo por centímetro y sobre segundo nada más, ¿no? Ya, el caudal volumétrico sería centímetro cúbico sobre segundo. Entonces, sí, y aquí sería lo mismo, ¿no? Ergios. Y aquí sería igual un ergio. Ergio es igual a dinas por centímetro, ¿no? Fíjense, newton por metro, aquí sería entonces dinas por centímetro. ¿Ya? Bueno, chicos, ¿hay alguien que tenga alguna duda con respecto a esta tabla? Antes de que continuemos, les voy a dar de tarea yo a ustedes, jóvenes, que ustedes me rellenen esto. ¿Está bien? Ustedes lo van a rellenar. Sí, aunque sea, fíjense, anótense estas variables de aquí, esas magnitudes, para que ustedes puedan empezar a rellenar después. Ya, aunque sea, saquen un screen ya, ¿no? Saquen un screen ahí, a ver, esperen un ratito. Ahora sí. Va. En un segundo, algo pasó. Se salió de la diapositiva. Y ahora sí. Ahí pueden sacarle un screen, jóvenes. ¿Hay alguien que tenga alguna duda, chicos? Consulta, pregunta. Ninguna. Ya. A ver, creo que nos falta, tenemos todavía Creo tiempo, que pero... la magnitud que me Disculpe, falta ¿qué dijo que es era PCI? PSI. Esto, PSI, Sí, PSI. eso está en inglés, jóvenes. Es libra sobre pulgada cuadrada. Ya, lo voy a volver a anotar esto. Denme un segundito, a ver. PSI, jóvenes, es igual a libra
sobre pulgada al cuadrado, ¿ya? Libra sobre pulgada cuadrada. ¿Está bien? Eso es PSI. ¿Está bien? ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? Ingeniero, una preguntita. ¿Y a qué magnitud pertenece Poundal sobre pie al cuadrado? ¿No también pertenecería a presión? ¿Cuál no te escuché bien? Poundal. Ese es ¿a qué Poundal. magnitud pertenece? Ajá. He escuchado que pertenece igual a presión. Sí, creo Poundal que sí. sobre pie al cuadrado. Sí, lo que pasa es que, jóvenes, hay un sinfín de unidades, digamos, ¿no? Sobre la presión, más que todo yo que he visto temas de presiones harto en mi carrera, he visto que la presión hay hartísimas unidades en la presión, milímetros de mercurio, milímetros de agua, PSI, libras por pulgada cuadrada, libras sobre pie cuadrado, libras sobre metro cuadrado, libras sobre centímetro cuadrado. Hay hartas unidades sobre el tema de la presión. Ya pongan sobre pie cuadrado por bellito, pulgada cuadrada, igual es una unidad de presión. ¿Ya? Es igual una unidad de presión. Bueno, ¿hay alguien más que tenga alguna duda? Vamos a preguntar a alguien más. Quería preguntar, profe, sobre esto, la abreviación. Esto es lo aquí donde dice EC dimensional. Eso. Ecuación dimensional. Ahí. Aquí vamos a anotar las ecuaciones Ok. dimensionales como para tenerlo como resumido, digamos, ¿no? Pero las ecuaciones dimensionales las vamos a hacer más adelante, digamos. Creo que está por aquí está, donde dice análisis dimensional, ¿ya? A partir de aquí, cuando veamos esta parte, ya vamos a empezar a hacer los ejercicios de todas esas magnitudes derivadas del análisis dimensional, ¿ya? ¿Alguien más que tenga alguna duda, chicos? Ustedes, por favor, me rellenan solamente esto, ¿ya? Ahora, de aquí, bueno, las fórmulas son variables, pero igual lo vamos a rellenar a medida que vayamos pasando la clase. Por ejemplo, del área, depende, ¿no? Si es el área de un cuadrado, una circunferencia, de eso, aquello, de eso va a depender su fórmula, ¿no? Del volumen, lo mismo, ¿no? Depende si es un cubo, si es un cilindro, si es un paralelepípedo, no es así, pero la densidad, las unidades me dan su fórmula. Kilogramos sobre metro cúbico. ¿Qué es kilogramo? Es masa. ¿No es así? ¿El metro cúbico qué es? Es volumen. Por lo tanto, ya sabemos cuál es la fórmula del volumen, perdón, de la densidad, ¿no? Sería, la densidad, su fórmula sería igual a masa sobre volumen, ¿no es así? Le pongo volumen, para que no nos confundamos con la velocidad. Velocidad, metros sobre segundo. Bueno, sabemos entonces que la velocidad, su fórmula va a ser distancia sobre tiempo, ¿no? Y la aceleración, jóvenes, en este caso, chicos, ¿a qué va a ser igual? La aceleración, podemos observar que es distancia sobre tiempo al cuadrado, ¿no? Sí, podríamos anotarlo de esa forma. O también podría anotarlo de esa otra forma, ¿verdad? Esa es otra fórmula, velocidad final. Yo sé que ahí no me ayuda mucho las unidades, pero esta sería la fórmula correcta para calcular la aceleración. ¿Ya? Hay otra, digamos, ¿no? Hay varias, ¿está bien? Pero esta sería la Variación. más común, ajá, exactamente. La aceleración es igual a la variación de la velocidad sobre el tiempo, ¿ya? Velocidad final menos velocidad inicial, eso me indica la variación de la velocidad, ¿está bien? ¿Ya? Bueno, jóvenes, ¿hay alguien más que tenga alguna consulta? ¿En qué? Dígame. Creo que de la aceleración llevan 3 fórmulas. Claro, hay artes, por eso les digo, ¿no? Hay igual una que es la variación del tiempo, la variación de la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la distancia, ¿ya? Igual con esa ecuación se puede calcular la aceleración, ¿ya? Hay otra igual que es más larga todavía, ¿ya? Pero bueno, aquí bueno, basta que tengamos una ecuación, por lo menos para calcular esa variable, ya no hay ningún problema, ¿no? Porque esto de la aceleración igual lo vamos a ver lo que es en cinemática, joder, no va a haber problema, ¿ya? Otra cosa, chicos, a ver, atiendan antes de que continuemos, ¿ya? Más tarde yo voy a crear el grupo de WhatsApp, ¿sí? ¿Está bien? Y se lo voy a pasar A ver. A ver, atiendan una cosa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Espera un cachito, vamos a detener la grabación. Creo que ya lo detuvimos, sí. No, todavía no. A ver, aquí fíjense, lo único que tenemos, chicos, solamente son las conversiones de unidades, en el cual podemos ver las magnitudes fundamentales, ya, su equivalencia de las magnitudes fundamentales con respecto a otros sistemas de unidad, ya sea el sistema inglés, hexadecimal o
el sistema internacional, ¿no es así? Por ejemplo, fíjense, todo esto es lo que vamos a ocupar. Conversiones, ecuaciones dimensionales y unidades es lo que más entra en el examen, ¿sí? Porque imagínense que esto les lleguen a preguntar y ustedes no sepan, es algo sencillo que sí o sí se tienen que aprender, ¿está bien? Por ejemplo, las equivalencias. Un metro ya saben que es igual a 100 centímetros, un centímetro 10 milímetros, un kilómetro es 1000 metros, un pie, jóvenes, tiene 12 pulgadas, una yarda tiene 3 pies, una yarda es igual a 36 pulgadas, una milla es equivalente a 1,609 kilómetros. Un metro tiene 10 decímetros, un decímetro tiene 10 centímetros, un pie es lo que yo les dije hace un momento durante la clase, que es igual a 0,3048 metros o es igual a 30,48 centímetros. Un metro, jóvenes, fíjense, tiene 3,281 pies, o sea, al lado inverso también, ¿no? Una pulgada, 2,54 centímetros, una pulgada, 0,0254 metros. Y un año luz, aunque parece que sea tiempo, jóvenes, en realidad el año luz es una unidad de longitud, no es así, de distancia, que es equivalente a 9,46 por 10 elevado a 12 kilómetros. Eso es lo que mide un año luz, ¿ya? Y bueno, jóvenes, aquí tendríamos lo que son la masa y el tiempo. ¿Está bien? Bueno, chicos, entonces, no se olviden, por favor, aquí lo vamos a dejar nomás, para que por lo menos descansen o vayan a tomar agüita, porque ya nos falta mucho. Lo vamos a dejar aquí, jóvenes.